Hola, muy buenas tardes. Vengo a explicarles el sistema constructivo Vigetraba. El sistema constructivo Vigetraba es un sistema que está fabricado para la construcción de las losas de entrepisos. Estas losas de entrepisos están hechas con unas viguetas que son de hormigón pretensado y que requieren una tecnología bastante delicada para fabricar. Hace unos momentos hemos escuchado las bondades del hormigón pretensado. En este caso es la misma tecnología de las grandes vigas para puentes, pero aplicada en las losas de los entrepisos. Si se fijan en la gráfica, esta tenemos una planta de hormigón que hace un hormigón de unas características muy especiales, con muy poco contenido de agua y además con una gran resistencia a las 24 horas, de tal manera que nosotros podemos fabricar las viguetas, como se ve a la derecha, con una máquina extrusora en un banco de tensado que nos permite una producción muy grande para poder resolver todas las necesidades en este tipo de fábricas de producto. Se ve en estas viguetas que se fabrican y se deja el hormigón en un banco de tesado, en una pista de tesado, de tal manera que el hormigón, cuando se lo vierte, tiene que tener una consistencia suficiente como para no desmoronarse y quedar conformado. Observan en esta fotografía unas trabas que se forman, que sirven para la unión del hormigón en obra más el hormigón pretensado. Justamente yo quiero incidir en este tema en cuanto a la dificultad de conseguir esta clase de hormigones, para lo cual se requiere una tecnología que es muy especial en cuanto a la fabricación del concreto. Se tiene que dosificar las mezclas con una calidad, con una precisión, diríamos, una precisión muy grande. Ahí se ve la mezcladora que fabrica 1.8 metros cúbicos en cada batch, de tal manera que cualquier variación por el contenido de agua que viene en la arena principalmente, se debe de corregir en una forma automática para conseguir ese hormigón que no se deforme el momento de ser vertido en la pista. Nosotros vamos a presentarles entonces el sistema de la Vigetraba, que tiene unas características, que es un elemento prefabricado y se lo realiza en hormigón pretensado. Ese elemento prefabricado de sección T invertida y una cabeza ensanchada. Tiene unas trabas en el coronamiento y pesa 18 kilogramos por metro lineal. El sistema constructivo Vigetraba está conformado entonces por unas viguetas que se colocan a una separación que nos marca las bovedillas, aproximadamente 60 centímetros entre ejes, y estas bovedillas de poliestireno que se vuelven un moldaje perdido para resistir el momento que se echa el concreto en la obra. Entonces, el sistema constructivo Vigetraba está conformado por las viguetas de hormigón pretensado, las bovedillas de poliestireno expandido y una malla electrosoldada y el concreto vertido en obra. Estas viguetas de hormigón pretensado son todas estándar y tienen una dimensión de 11 centímetros en la base y 11 centímetros de altura. Como les decía antes, fabricar una viga tan pequeñita y que sea en hormigón pretensado requiere una tecnología muy especial. Ya les digo, es como hacer una viga
muy grande de hormigón para un puente, pero a una escala reducida. Una de las características importantes de esto es el peso que tiene. El peso son 17 kilogramos por metro lineal. Por lo tanto, es transportable fácilmente por 2 obreros sin necesidad del empleo de grúas. Una de las características fundamentales de este sistema es justamente que cualquier persona puede construir, que esté en el rubro de la construcción. No se necesita una tecnología muy especializada para el montaje de las grandes estructuras, sino es un sistema fácil de utilizar, que lo voy a explicar un poco más adelante en las fotografías siguientes, donde se explica claramente cuál es la forma del sistema. Ustedes ven en la primera figura, donde se ve la sección, ahí aparecen las posiciones donde puede ir acero. Normalmente se utiliza acero de 4 o de 5 milímetros de diámetro. No se utiliza toda esa cantidad de acero, sino eso es para distintos modelos o distintos tipos de armadura que podamos tener. Por ejemplo, una viga con 3 hierros del 4 milímetros, eso nos sirve hasta 2,50 metros. Este acero que utilizamos es un acero para hormigón pretensado con una resistencia de 18.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahí está una gran diferencia con el acero de construcción. El acero de construcción que estamos acostumbrados a utilizar es el 6342. Eso quiere decir que tiene 6.300 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia a la rotura. Este acero que se utiliza en estas viguetas es de 18.000, prácticamente 3 veces la resistencia del acero. Si nosotros utilizamos un acero de casi 3 veces la resistencia del acero corriente, necesitamos apoyarnos con un hormigón de resistencias también parecidas. Es por eso que estas viguetas se fabrican con un hormigón que tiene 450 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia a la rotura a los 28 días. En la fotografía donde se ven las vigas longitudinales, se puede observar las trabas en el coronamiento. Esas trabas en el coronamiento están hechas para mejorar las condiciones de roce y de fuerzas horizontales entre las viguetas y la carpeta de compresión que se vacía en obra. Otra de las características importantes es la cabeza en cola de Milano. Es otra característica importante del diseño para mejorar las condiciones que les decía entre el hormigón vertido en obra y el hormigón prefabricado. Porque esto, a diferencia de una viga de puente, no cuenta con estribos de enlace. Entonces tenemos que tener que la forma de la viga tiene que tener condiciones geométricas de tal manera que le permita hacer esto. Esa cuña en forma de cola de Milano hace que el hormigón vertido en obra y el hormigón pretensado más las trabas trabajan monolíticamente. La carpeta de compresión sirve para hacer un diafragma rígido, y ese diafragma rígido pues para la transmisión de las fuerzas horizontales. Ahora vamos a explicar un poco cómo es la colocación de las viguetas en la obra. Ahí tenemos un moldaje de viga que resultaría que está paralelo a la dirección de las viguetas. Siempre se debe de empezar con una bovedilla. Puede ser que en el otro extremo terminemos con una vigueta muy cercana a la viga. Eso es por una condición que va a dar la longitud de uso. Pero siempre debemos empezar ahí para no gastar una viga más. Y el objetivo fundamental de este sistema es que tratemos de utilizar menos vigas
para tener un menor costo. En la sección de abajo se ven las viguetas, el poliestireno y la carpeta de compresión. Todo el sistema del sistema de viga y traba viene respaldado por un cálculo estructural muy preciso y de tal manera que responde a todos los requerimientos de los códigos, tanto de los materiales como del correcto diseño. Nos basamos en el ACI 318 y también nos tenemos que basar en algunas normativas de Europa, por cuanto no se encuentran especificaciones muy detalladas para este tipo de construcción en la normativa 318, del ACI 318. Estas son unas notas de cálculo que se entregan al cliente cuando las requiere, donde están indicadas las principales características de la losa que ellos hayan comprado. Sirven para que el ingeniero calculista de la obra pueda tener el respaldo de toda la información técnica. Por ejemplo, hablamos de qué materiales está utilizada, está hecha la viga, las características geométricas y también el tipo de armadura que se va a utilizar. En este caso están mostradas 7 tipos de armaduras y debajo están todas las características de dónde a dónde, de qué longitudes mínimas, máximas y cargas que se pueden utilizar esas vigas. Acá estamos hablando nuevamente sobre el sentido de colocación. En este caso se ve también la malla electrosoldada que viene encima, es una malla de 4,2 que va cada 15 centímetros. En el sentido perpendicular a la viga, es decir, donde se apoya el sistema de la viga y traba, debemos de cumplir 2 condiciones importantes. Una es que las vigas entran dentro de la viga, donde va a ser apoyada. Se fija en el moldaje, cuenta a los lados con unos hombros y el poliestireno está desplazado en 10 centímetros a cada lado. Las viguetas entran, es la entrega de las viguetas dentro de la viga y esa entrega es mínimo 10 centímetros en vigas de extremo y de 65 milímetros en vigas continuas, como es el caso que estamos viendo. En las fotografías van a ver este sistema más característico. En el caso de las vigas planas, se tiene que realizar una ayuda con una armadura pasiva adicional, que la ven en la fotografía. Acá se colocan unos suples en forma de U que sirven para la transmisión de los esfuerzos de corte y la unión húmeda entre una viga que no penetra dentro del alma de la viga, sino que está apoyada a través de estos suples dentro de una viga plana. Esta es una solución muy característica en casas donde no se quiere en algún momento ver las vigas, pero las necesitamos. Entonces, el calculista utiliza una viga plana y esta es la solución para resolver el problema. El producto en realidad es el que estamos viendo acá, las vigas, ven la calidad del hormigón, es un hormigón muy preciso. Las siguientes fotografías son las condiciones en una obra, cómo se prepara el moldaje. Se colocan estos hombros para recibir las viguetas.
se fijan acá, se está colocando la primer bovedilla, se marca la posición donde va a estar la vigueta y ya queda en su lugar para colocar la siguiente. La técnica no es más que eso, que colocan las viguetas en esa forma, son muy fáciles de transportar, pesan entre 17 y 18 kilogramos el metro lineal. Se fijan acá en esta obra, están colocando, posicionando 2 trabajadores y 2 trabajadores que acaban de traer esa vigueta desde la parte externa de la construcción. Estas son otras vigas muy parecidas que están en otra obra. Las características de resistencia que tienen estas vigas hacen que no se necesiten alzaprimas en vigas hasta de 3,50 metros. A partir de los 3,50 metros se coloca un alzaprimado al medio. Ese alzaprimado, evidentemente, como reducimos la cantidad de alzaprimas de prácticamente todo el sistema de una losa tradicional, tienen que estar bien colocados por el peso que van a recibir. En este caso, ven, estas vigas son de 3,20 metros aproximadamente, y en 3,20 metros no se necesita el uso de alzaprimas. Acá hay un detalle en esta fotografía, que es esa tabla que estamos viendo encima. Se recomienda que los trabajadores o pisen las vigas, las viguetas, o pisen esta tabla. Si bien el poliestireno está hecho en densidad 15, de tal manera que permite el peso de un trabajador más el peso del hormigón que se va a vertir en obra, se recomienda que el uso de estas tablas para caminar. Esta obra son unas vigas en Melipilla, en un colegio en Melipilla, que son de 7,50 metros y tienen la sobrecarga de un colegio, que es de 350 kilos por metro. Entonces necesitan colocarse 2 vigas juntas para resistir esta carga. Acá se ve el sistema del vaciado, cuando ya está terminada la obra. Se echa el hormigón y se lo vierte como cualquier sistema. La única diferencia que es la cantidad de hormigón que vamos a echar. Si echamos una losa de 15 centímetros, tendríamos que utilizar 150 litros por 1 metro cuadrado. Al utilizar las losas en este sistema de Viguetraba, necesitamos solamente 65 litros por metro cuadrado. Es la losa terminada. Y acá el sistema que se puede utilizar, el hormigón bombeado para el vertido del hormigón. Muchas gracias.